Muy buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Bueno, pues seguimos con las lecciones de la magia del péndulo, todo lo que es un curso bastante básico y mucho más, para que aprendamos a utilizar esta gran herramienta. Estamos en la lección 4. Bien, nos quedamos en la capacidad de testear, es decir, no solamente es que tengamos nuestros movimientos sí, no y no sé, aparte de que ya hemos visto muchos tipos de reglas y cómo podemos sintonizar, cómo hay que hacer 3 veces la pregunta, etc. Hay que saber si estamos preparados o no para utilizar el péndulo en este momento. Bien, entonces si queremos esta fiabilidad que estamos buscando, tenemos que concretar cuál es nuestra capacidad de poder testear en este momento. Entonces son a través de un ejercicio muy sencillo que os voy a explicar. Primero tenemos que testar nuestro hemisferio derecho e izquierdo que estén en equilibrio. Para comprobarlo, simplemente cogemos nuestra mano izquierda y la colocamos sobre el hemisferio derecho, de esta forma. Y con la otra mano cogemos nuestro péndulo. Solamente con hacer este gesto, ya el péndulo va a dar un movimiento. Va a dar nuestro movimiento sí, nuestro movimiento no, o nuestro movimiento no sé. ¿Vale? Simplemente esperamos un momentito y nos da, en mi caso me está diciendo sí. Una vez que tenemos la respuesta, paramos el péndulo y cogemos la mano y la misma mano nos la llevamos al otro hemisferio, al hemisferio izquierdo. Y nuevamente nos va a dar una respuesta. Nos va a dar una respuesta sí, una respuesta no o una respuesta no sé. Muy sencillo. El estado de nuestro hemisferio. Mano izquierda, hemisferio derecho, nos va a dar un sí, un no sé. Y luego cambiamos la mano y nos va a dar un sí, un no o un no sé. ¿De acuerdo? Bien. Bien, según los apuntes, os dice, coloca la mano izquierda sobre el hemisferio derecho, mantén el péndulo en forma relajada en la mano derecha y luego sobre la izquierda. Correcto. Si el péndulo da en ambos casos un resultado positivo, es decir, si en ambos casos nos ha dicho un sí, significa que estamos en condiciones de testear. Es decir, nos tendría que dar dos sí, un sí en cada hemisferio. En caso contrario, no lo está en este momento. O sea, si no nos ha dado dos sí, ya me da igual que os dé dos no, un no sé y un no, un no sé y un sí. Si los dos no son sí, significa que en este momento no estamos preparados para testear. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora hay que buscar los truquillos, ¿no? Para poder estar preparados. Si no, no vea ya, no estamos quietos. Bien, en el caso de que no nos den dos sí, dice, deberás trazar una o varias rayas con la uña del pulgar de lado a lado sobre la cabeza para conectar ambos hemisferios. Y una vez hecho esto, vuelve a testar tu hemisferio hasta obtener un resultado positivo. Es decir, ponemos así, no la uña, y hacemos esto. Para las mujeres es totalmente despeinarse, fijaros. Es como donde da la diadema, o sea, aquí, en el centro, ¿no? Entonces, vamos así, de esta forma, apretando un poquito, pero sin hacernos daño, hacemos esto. Así. Bueno, fijaros qué pelo. ¡Ay, ay, ay! Hacemos este gesto. Una vez que hagamos este gesto, volvemos a testarnos, es decir, volvemos a coger el péndulo y ponemos nuestra mano en el hemisferio derecho y después en el izquierdo. Y nos tiene que dar dos sí. ¿Que no nos da dos sí? Más rayitas. ¿Que no nos da dos sí? A veces que las rayitas tienen que ser para el otro lado. Pero va a llegar un momento en que de forma muy sencilla, si no es complejo, os va a dar dos sí. Y entonces ya nuestros hemisferios estarán conectados. Bien, segundo paso, testar nuestro meridiano psíquico. A continuación, testea tu estado psíquico. Para ello, coloca la mano izquierda sobre el occipucio o parte posterior de tu cabeza, es decir, aquí, en la nuca. Me voy a guardar aquí. Ahí.
Y hacemos lo mismo. Una vez que tenemos la mano, aquí el péndulo va a dar un movimiento a nosotros de sí, no y no sé, ¿vale? En mi caso me da un sí. Bien. Si el resultado de tu péndulo es positivo, es decir, nos da un sí, estás en condiciones de testear. En caso contrario, hay que trazar una raya con la uña del dedo pulgar desde el punto de acupuntura VG20 coronilla hasta el ala o primera vértebra cervical. Y volvemos a testar, es decir, ahora en vez de así, lo hacemos de aquí hacia atrás. Aquí las líneas son ahora de esta forma. En el caso que no nos haya dicho que sí, en el caso de que no haya dicho un no o un no sé. Hacemos estas líneas así y luego volvemos a colocar la mano en la nuca y otra vez hasta que nos dé un sí, que nos lo va a dar, ¿vale? Y entonces ya pues nuestro meridiano psíquico estaría correcto para trabajar. Y ahora pasaríamos a testar la influencia de radiaciones electromagnéticas y geopatía, que también nos afectaría a la hora de los resultados de la respuesta de nuestro péndulo. Entonces dice, cierta energía de la Tierra pueden afectarnos con el uso del péndulo, por ello es conveniente testearnos si estamos influenciados por esta energía. Ahora colocamos la palma de la mano sobre el punto más alto de la cabeza, es decir, a la coronilla. Ahora la mano va aquí, ¿vale? Y hacemos lo mismo, nos dará un movimiento, en mi caso un sí, y os dará un sí, un no o un no sé. Si el resultado del péndulo es positivo, es decir, si dice que sí, en este caso el que sí es que estamos libres de geopatía. Acordamos que la geopatía era la línea de la Tierra, que son las líneas Curry, Harman, etcétera, que crean una densidad negativa, ¿vale? No influyen negativamente, ¿vale? Su vibración, porque es muy baja. Entonces, si nos dijera que no, no sé, seguramente estaremos bajo la influencia de una de estas líneas, de lo que llamamos una geopatía, ¿no? Si el movimiento del péndulo, sobre todo, es un no, pues en el lugar donde estamos hay una geopatía. Bien. Bueno, en un principio la forma más rápida de comprobar esto es que inmediatamente nos cambiamos de sitio y volvemos a testarnos. Y veréis cómo al cambiarse de sitio y testarte verás como ya te dice un sí, ¿no? Si el sitio donde vamos a trabajar tiene este tipo de problemas, pues de una forma más sencilla y más rápida sería cambiarte de lugar. Y luego tenemos lo que se llama electromog, que es la presencia de contaminación de radiaciones electromagnéticas artificiales. Smog, que se refiere a la presencia de una nube de contaminación. En este caso, de altas concentraciones de carga eléctrica en el aire y en los materiales. Muy bien. Lo que decía antes, si el espacio donde tiene lugar el testeo supone un problema a causa de una interferencia geopática o de electromog, debe de cambiar de lugar para seguir testeando. Ahora, respecto al electromog, vamos a hacer una pregunta. Ahora sí estamos en modo pregunta. Preguntar al péndulo si existe contaminación electromog en este momento. Es decir, si nosotros tenemos contaminación electromog. Como pregunta, ¿vale? Si el resultado es positivo, si te dice que sí, es decir, tiene mucha sobrecarga de este tipo de radiaciones, esto también afecta al movimiento del péndulo. Entonces, para saltar esto, para descontaminarnos un poquito de todo este electromog, tendríais que mirar durante unos segundos o un minutillo un símbolo, que es el símbolo de electromog, y luego volverse a testar. Es el simbolillo que tenéis en el PDF que tenéis aquí, bueno, un PDF del curso básico, que lo tenéis también en la página de Facebook, curso gratuito La magia del péndulo, ¿vale? Y es este símbolo, ¿vale? Hay que observar, hay que mirar este símbolo durante unos segunditos, un minuto, y luego volver a comprobar si tenemos contaminación electromog en este momento, ¿vale? El péndulo, indudablemente, después de que preguntéis, hasta que os dé
un no. Es decir, a la pregunta si tenemos contaminación de electromos en este momento, os debería de dar un no. Y este simbolillo que os he enseñado, que tiene la capacidad de proteger y descontaminar el organismo de efectos de ondas terrestres enunciadas. ¿Mm? Bueno, pues hemos hecho 4 pasos, ¿no? Hemos mirado los hemisferios, nuestro estado psíquico, sería geopatía, y hemos preguntado por el electromos. Bien, digamos que ya tenemos más fiabilidad, pero seguimos, ¿vale? Dice, principios para el uso eficaz del péndulo. La condición más importante para usar el péndulo con exactitud y seguridad es la de amar a nuestro péndulo. Esto hago mucho hincapié, ¿no? El respeto, el cariño y el amor que se tiene que poner al péndulo, que en realidad como herramienta de conexión con nosotros mismos. ¿Mm? Es decir, sentir un cierto placer al mirarlo y a usarlo, porque ello corresponde a los cuerpos energéticos que tienen acceso a las vibraciones de la energía sutil. Por ello es tan importante escoger el péndulo en función de las reacciones que nos produzca su elección. Por eso cuando vamos a elegir un péndulo, se supone que el péndulo lo eliges tú, pero tengo muy claro que no es así, que el péndulo te elige a ti, ¿no? Cuando vemos los péndulos siempre hay alguno que me llama, ¿no? Por algo, está en esa sintonía, en esa frecuencia, ¿no? Bien. Es importante conocer cuál es nuestra actitud en un momento puntual para utilizar el péndulo, sobre todo si vamos a hacer preguntas que van a ser importantes, ¿vale? Entonces, dice aquí, para conocer nuestra actitud en un momento puntual en relación a cualquier tema y poder obtener un resultado válido, hay que consultar, dice aquí, el cuadrante adjunto, que en realidad es una tabla de porcentajes, ahora lo voy a enseñar. Cuando usemos el péndulo, agradecer siempre, darle las gracias a nuestro ser interior, niño interior, su colaboración, y nunca reprocharnos por los resultados que realmente creemos que son incorrectos, pero no lo son. Esto lo vamos a aprender por experiencia. La pregunta que vamos a hacerle al péndulo es, ¿cuál es mi actitud en este momento para utilizar el péndulo? Pero esta pregunta la vamos a hacer sobre una tabla, ¿vale? La tenía aquí, una tabla de porcentaje. La veis aquí, claramente, esto es una tabla de porcentaje. Aquí está el 100%, 90, 80, 70, aquí una línea naranja de 60 y aquí una línea negra que es el 50 que pone no usar. No sé si lo estáis viendo ahí, ¿no? Entonces, ahora veremos que cuando se utilizan tablas, aquí el péndulo se coloca en el centro, aquí. Sin estar observando, se hace la pregunta, ¿cuál es mi actitud en este momento para utilizar el péndulo? Y ahora el péndulo se va a dirigir, no es su respuesta sí o no sé, sino ahora se dirige a una respuesta. En este caso, si observamos, se dirige en línea horizontal, que es un 100%. Si no fuera el 100%, lo que haría el péndulo es, esto lo estoy haciendo yo, iría hacia una respuesta. Tiene que ir hacia una respuesta, siempre, ¿vale? Y no tenemos que estar observando nunca la respuesta. Simplemente hacemos la pregunta y podemos mirar para el frente, para otro lado. ¿Cuál es mi actitud en este momento para utilizar el péndulo? En mi caso es 100%. ¿Vale? Bien. ¿Pensáis realmente que si tengo que hacer una pregunta muy importante o indagar, hacer una investigación importante, no podría hacerlo si mi actitud no fuera un 100%? Menos de un 100% no lo voy a permitir. Siempre deberíamos estar en un 100%. ¿Vale? Es muy importante. Bueno, ¿y qué ocurre? Porque hasta ahora, cuando no salió que no, hemos visto los pasos a seguir para que fuera que sí, ¿no? Con las rayitas, de lado a lado, hacia atrás, ¿sí?
La geopatía nos vamos del sitio en un principio, el electromón miramos el símbolo. ¿Y ahora qué hacemos? Si mi actitud no es de un 100%. Bueno, pues también lo vamos a saltar. Ahora vamos a utilizar el péndulo en modo orden. La orden, cuando damos una orden, el péndulo siempre gira, ejecuta la orden. Entonces, no me voy a meter ahora mismo si es horario o es antihorario, porque ahora hablaré un poco del significado, pero normalmente, si yo doy una orden, ejecuta girando, ¿vale? Entonces, simplemente puedo colocar mi mano izquierda encima del péndulo, en este caso que seamos diestros, ¿no? Y digo, subir mi actitud en este momento al 100%. Y es que antes de terminar está girando. Y mantenemos el giro, lo mantenemos hasta que pare. O cambie de movimiento, ahora. Y vuelvo a comprobar, si no me ha dado el 100%. Vuelvo a la tabla y vuelvo a preguntar, ¿cuál es mi actitud en este momento para utilizar el péndulo? Hasta que me dé un 100%. ¿Que no me da un 100%? Vuelvo a darle la orden. Pero es importante que nuestra actitud sea un 100%, ¿vale? Bien, ya hemos hecho otra comprobación. Vamos a seguir, más preparación. Que no era solo coger el péndulo y que me diga un sí y un no. Bueno, ya depende de la utilización. Si queréis fiabilidad, hay que hacerlo de esta forma, ¿vale? Venga, vamos a continuar. Aprender a preguntarle al péndulo. Bueno, de esto hemos estado hablando un poquito, ¿no? Dice, hasta ahora hemos empezado a utilizar el péndulo para respuestas sí, no y no sé. Hemos comprobado si nuestro hemisferio estaba en equilibrio, nuestro psiquismo, si había geopatía antes de utilizarlo. También hemos empezado a practicar las preguntas para entender lo específicas que tienen que ser y además para entender cuándo es la mente la que se interpone. Con la práctica cada vez las respuestas van a ser más fiables, pero se necesita indudablemente la práctica para entender el cómo hacer las preguntas, que ya hemos hablado que tenemos que ser súper específicos, ¿no? Y para obtener una respuesta a lo mejor no se puede hacer una pregunta, se tienen que hacer 5 preguntas, ¿no? Recordad que las preguntas las vamos a hacer siempre 3 veces. Hasta que no tengamos más experiencia, la misma pregunta 3 veces. Hasta que tengamos más experiencia. De este modo, cuando yo hago una pregunta, me tiene que dar 3 veces sí, 3 veces no o 3 veces no sé. Si no es así, si me da sí, no, sí, no, sí, no sé, no sé, no, sí, lo que sea, o no, no, sí, 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 no. Si no son las 3 exactamente iguales, tendremos que localizar dónde está el problema, ya que no hay fiabilidad. No puede haber fiabilidad. De hecho, hará una pregunta y te dirá, si la hace una vez, hoy sí, mañana no, pasó no sé. Para que tengamos fiabilidad, lo primero es recordar que siempre el péndulo tiene que estar limpio. Primero, limpiar el péndulo. Nunca preguntar por aquello que nos dé miedo la respuesta. Y nunca pensar a la hora de la pregunta cuál va a ser la respuesta. ¿Acordáis? No puedo hacer una pregunta pensando, me va a decir sí, 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 me va a decir no, me va a decir no. Porque el péndulo automáticamente pasa de modo pregunta-respuesta a modo orden. Yo digo, me va a dar un sí, me da un sí. Y yo digo, me va a dar un no, me va a dar un no. Entonces, es más fácil hacer la pregunta y estar mentalmente repitiendo la pregunta para no irnos hacia una respuesta y no condicionarnos. Si preguntamos sobre cosas que nos dé miedo, nos va a responder el miedo siempre. Tenedlo en cuenta, ¿vale? Entonces, no preguntéis aquello que os dé miedo o que no queráis realmente saber. Bien, a partir de este momento también tenemos una tabla para saber cuál es nuestra actitud para la utilización del péndulo. Y además ya entendemos las reglas, las condiciones y los principios. O sea, ya sabemos un montonazo. Aún así, debemos tener más precauciones. Debemos entender que al utilizar el péndulo abrimos un portal.
Y si no controlamos esto, pueden ser las respuestas manipuladas, no por nuestra mente, sino por otras mentes. Se trata de tener siempre nosotros el control. Ahora estamos preparados y sabemos que no hay geopatía donde trabajamos, pero puede haber desencarnados. Sería conveniente preguntar al péndulo si hay desencarnados en este momento y en este lugar, en modo pregunta. Y si la respuesta es sí, pedimos al péndulo. Cuando digo pedimos al péndulo, significa que estoy dando una orden, que ejecute una orden, ¿no? Que limpie el lugar de desencarnado. Con esto empezará a girar. Lo dejamos así hasta que pare o cambie de movimiento y después volvemos a preguntar si lo hay. Con esto no quiero que con estas palabras alguien se esté echando las manos a la cabeza. Los desencarnados, lo que llamamos desencarnados, somos nosotros sin cuerpo físico. Y absolutamente en todos los lugares, ahí por todos lados, ¿no? Y no pasa absolutamente nada, la mayoría son totalmente inofensivos. Pero sí es verdad que puede ser que en el lugar donde estemos, pues haya alguno que se amarra al filo de la cuenta y quiera manipular, y puede manipular el péndulo. Entonces, nosotros para asegurarnos no estamos trabajando en ningún momento ni con desencarnados, ni estamos haciendo nada. Simplemente estamos diciéndole como que en este lugar voy a trabajar, aparta, y luego ya lo que tengan que hacer, porque no estamos en ningún curso de limpieza de nada, ¿vale? Entonces simplemente quiero asegurarme que no haya ninguna interferencia de ninguna clase o las menos interferencias posibles cuando yo trabaje. Con lo cual, lo único que estoy pidiendo es que cuando digo limpia, es que no es limpiar, es que lo elimine y nada de eso, que no lo podríamos hacer así, tan fácil, ¿no? Simplemente aparta, saca de aquí, voy a trabajar y no quiero que nada en ningún momento me pueda alterar ninguna respuesta. Ahora, si esta pregunta a alguien le da miedo hacerla, no la hagáis. Porque aunque no haya, os va a decir que sí y os vaya a rayar. Entonces, no pasa nada. Quiero que lo toméis como algo como natural, ¿no? Pero para aquellos que no lo vean algo natural, pues simplemente que no hagan esta pregunta. Yo digo que puede haber interferencia, y aquí queremos tener la mayor seguridad en la respuesta. Ya está. No le deis más vuelta a la cabeza. Dejad la mente tranquila. No pasa nada. Todo está bien. Muy bien. En las funciones del péndulo que he dicho antes, pues tenemos el modo pregunta y respuesta, que nos dará una respuesta, nunca pensar en la respuesta, recordad. Modo orden, el péndulo ejecuta una orden, hace lo que le pedimos. El que gire en horario antihorario puede ser muchas veces porque el giro antihorario saca, succiona, quita exceso, ¿vale? Saca. Y cuando gira en horario, irradia, introduce. Pues depende de la necesidad de la persona, porque puede ser que en un punto, igual que la acupuntura, además, en un punto puede haber exceso de energía. Entonces tiene que sacar. Pero puede ser que haya puntos en el que no tengamos energía. Entonces necesita introducir. ¿Vale? Normalmente horario, introduce. Antihorario, saca. Pero bueno, esto tiene un sinfín de posibilidades. Y luego está el cómo trabajamos con tabla. Bueno, pues esto sería la siguiente parte, ¿no? Es decir, yo tengo mi respuesta, sí, no sé, pero ahora, mediante tablas, que son semicírculos, círculos, pues obtenemos una respuesta. Entonces el péndulo ya no está en modo pregunta, sino que va a ir directamente en línea, va a ir hacia una respuesta en concreto, ¿no? Dice, trabajo con tabla, en numerosas ocasiones para el trabajo con péndulo precisaremos de tablas que pueden obtenerse de un montón de libros dedicados al estudio del péndulo, pero lo más importante es que desarrollemos nuestras propias tablas. Muchas en forma de círculo porque las que nos facilitan normalmente pues suelen ser limitadas en relación a nuestras necesidades. Y las que realicemos nosotros nos ayudarán a la integración de los conceptos sobre los que debemos hacer consultas.
Se construyen en base a un número de respuestas y hay que dejar siempre una de esas respuestas como no hay más respuestas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se utiliza una tabla? Pues veréis, hay varias opciones. Mira, aquí, por ejemplo, tengo una tabla, que no sé si la veis bien, pero dice, la tabla es sobre los resultados, supuestos resultados erróneos del péndulo, ¿no? Entonces aquí hay una tabla, pues que ponen una cansancio, debilidad física, rigidez de postura, falta de concentración, influencias de ondas cósmicas, pregunta demasiado egoísta, respuesta preconcebida. Preconcebida es respuesta mental. Disturbio en el aura, pregunta mal formulada, duración errónea del péndulo, interpretación demasiado apresurada, falta de tranquilidad interna, influencia de otras personas, ¿no? Pues imaginaos, ¿no? Bien, hemos dicho que cuando se trabaja sobre tabla, el péndulo se coloca en el centro. No estamos, cuando hacemos la pregunta, no estamos leyendo la respuesta, porque si me quedo fija, por ejemplo, si me centro y estoy leyendo esta, entonces el péndulo va a empezar a moverse hacia lo que leemos, porque ya es como orden, vete aquí. No, nosotros lo ponemos en el centro y entonces hacemos una pregunta. Y pueden ocurrir varias cosas. Hay veces que el péndulo directamente toma una posición rápida y fija, es decir, hace este movimiento y se queda fijo ahí, ¿no? Bien, va directo hacia la respuesta. Pero hay veces que lo pone y empieza yo le digo que es muy gracioso porque empieza como a leer, empieza a hacer así, por toda la tabla se va moviendo, ¿vale? Hasta que llega un momento que se queda fijo en una, ¿vale? Entonces hay que darle el tiempo suficiente, los segundos suficientes. A partir de que hago la pregunta, si se queda fijo y se queda unos segundos fijos, ya tenemos la respuesta. Ahora, hay veces que ya os digo, que empieza así y empieza a moverse, para arriba, para abajo, luego vuelve para atrás, hasta que llega un momento que se queda fijo en una respuesta. ¿Vale? Y luego podemos comprobar si podemos preguntar 3 veces si esa, pero vamos, las tablas, podemos preguntar 3 veces para asegurarnos, pero ya os digo, las tablas no hace falta 3 veces, la pregunta 3 veces, las tablas son bastante seguras las respuestas, ¿eh? Quizás lo que hay más dificultad realmente cuando hacemos preguntas o que tenemos que tener muchas más preparaciones cuando hacemos ciertas preguntas, por ejemplo, de futuro, o hacemos preguntas que son importantes, respuestas importantes de nuestros caminos, o estamos en un proceso de investigación, ahí hay que tener una gran preparación. Hay veces que no necesitamos preparación. Cuando utilizamos el péndulo en modo sanación, que es una orden para sanar, ahí ni siquiera hay preparación solamente de que el péndulo esté limpio, eso sí, eso siempre, ¿no? Además, el péndulo cuando no está limpio es graciosísimo. Es lo más gracioso que yo he visto el péndulo cuando está sucio energéticamente, porque le haces preguntas, puedes hacerle preguntas trampa para ver si está sucio, entonces le dice, yo qué sé, por ejemplo, tengo 3 orejas, y dice, sí, dice así, ah, muy bien. Soy rubia, y dice, sí, rubia, pero rubia casi blanca, sí, 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 sí. ¿Tengo ahora mismo las gafas puestas? Bueno, eso sería que sí, ¿no? Pero yo qué sé, cualquier pregunta. ¿Estoy ahora mismo dándome un paseo por Rusia? Y dice, sí, sí, es graciosísimo. Es muy gracioso, la verdad. Es súper divertido también, os lo digo, ¿no? Y lo de las tablas, pues es fundamental, sobre todo los que trabajan en cualquier trabajo, porque cualquier trabajo puede hacer tus propias tablas, ¿no? Entonces, imaginaros hasta el punto que podéis llegar a hacer vuestras propias tablas, ¿no? Imaginaros, yo por ejemplo soy terapeuta, ¿no? Y entonces conozco pues muchas técnicas para abordar algo en concreto, ¿no? Imaginaros que una persona viene a verme porque le duele la cabeza, ¿no? Y resulta que para el dolor de cabeza, pues conozco el Reiki, le puedo dar sesiones de Reiki, puedo utilizar el péndulo para el dolor,
Puedo utilizar las flores de Bach, puedo utilizar un montón de técnicas distintas, pero lo importante no es averiguar yo qué técnica tengo que utilizar, sino cómo quiere esa persona sanar, cómo quiere esa persona trabajar ella, su subconsciente, ¿no? Entonces, pues bueno, imaginaros que una persona viene, ¿no? Y le digo, a ver, si está muy mal la persona hay que saber preguntar. No le puedes preguntar qué necesita porque se vuelve loco por toda la tabla. Sí, hazle esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces la pregunta, si os dais cuenta, es si necesita la persona algo de forma prioritaria. ¿Y qué necesita de forma prioritaria? Entonces te va a marcar una, ¿vale? O dos. Voy a decir cuál es la prioritaria, cuál es la secundaria. Entonces, pues imaginaros que me dice, prioritariamente esta persona necesita Reiki, ¿vale? Vale, pues yo le hago un estudio primero, Reiki. Ahora, yo me voy a otra tabla, que sería la tabla, por ejemplo, de Reiki, porque el Reiki tiene a su vez tiene muchas técnicas, ¿no? Puede ser que la persona necesite más un tratamiento mental emocional, o necesite una cirugía etérica, o puede necesitar otro tipo de técnica, ¿no? Entonces, yo me voy, vale, ¿qué necesita? Reiki, bien. ¿Cuántas sesiones de Reiki necesitaría esta persona? Me iría a una tabla numérica. En esa tabla numérica me diría, por ejemplo, 3. Pues ya apunto, 3 sesiones de Reiki. Vale. ¿Cada cuánto tiempo necesita entre sesión y sesión? Y tendríamos una tabla de lo que es días, semanas, meses, años, ¿no? Y entonces diría, pues, semana, ¿cuántas? Una. Pues cada semana. Esta persona necesita 3 sesiones de Reiki una vez a la semana. Vale. Y en la primera semana, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con Reiki? ¿Tengo que hacer algo en concreto? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Necesita esa primera semana una terapia mental emocional. Pues el primer día de la sesión de Reiki, terapia mental emocional. Y la segunda, pues otra terapia mental emocional. Venga. Y la tercera, pues una cirugía etérica. ¡Pum! Tercera. O sea, imaginaros lo que os estoy diciendo. ¿Sí o no? Con eso todo, absolutamente todo, con todas las técnicas. Puedo tener una tabla general, puedo tener subtablas, con lo cual me facilita un montón todo el trabajo, porque es exactamente esa persona cómo quiere sanar, cómo ha decidido, qué necesita su subconsciente, qué necesita su cuerpo físico, su cuerpo mental, emocional, espiritual. Puede, no sé, cualquier cosa, puede decirme que es lo que necesita una limpieza energética o lo que necesita. Entonces, nosotros vamos a hacer realmente un estudio, lo que yo llamo un estudio energético. ¿Qué es un estudio energético? Bueno, eso sobre todo lo vemos y lo plasmamos en el curso de Equilibra tu energía, ¿no? Entonces, un estudio energético es saber esa persona qué cantidad de energía tiene, qué nivel de estrés tiene, valorar cómo está su cuerpo físico, el etérico, el emocional, el mental y el espiritual, para saber esa persona si lo que necesita más terapia, entre comillas, física, aunque seamos terapeutas energéticos, o está más bajita emocionalmente, o cómo está, ¿no? Cómo está su densidad energética, es decir, si está muy sucia su aura y necesita una limpieza. Ciertos parámetros esenciales. Y a partir de ahí, preguntar qué necesita prioritariamente la persona. Pues mira, primero necesito una limpieza energética. Pues primero necesito una limpieza energética, que esto sí que es vital, la limpieza energética. Yo casi prácticamente primero siempre a una limpieza energética, porque ya hablaré de la limpieza energética más a fondo, ¿no? Pero es esencial. ¿Y después qué necesita? Pues no sé, pues necesita un tratamiento de hipnosis, unas flores de Bach, un no sé qué. Y entonces se va haciendo ese seguimiento. Entre sesión y sesión, ¿qué hay que hacer? Y todo así es, súper fácil, súper sencillo, vas directamente y das en el clavo de lleno, que es lo más importante, que es lo fundamental, que nuestro trabajo sea en el menos tiempo posible dar completamente de lleno en lo que esa persona necesita. Así que es lo más importante y tenemos la herramienta más maravillosa. Así que os animo de corazón
a que sigáis el aprendizaje, porque esto es lo básico, entre comillas, y hay muchísimos cursos que tenéis a vuestra disposición de equilibrar tu energía, de todos los orígenes emocionales, fantásticos, de chakras, de meridianos, de limpieza energética, de flores de Bach, de radiónica, los orígenes del alma. Sobre todo podréis ver mi charla del SOS, que es la técnica de sanación de los orígenes del ser, el cómo con esta herramienta podemos hacer totalmente una investigación total y brutal de todos los orígenes que conlleva algo concreto en su vida, a todos los niveles. Y luego trabajarlo indudablemente. Así que nada, que os animo, que sigáis, que practiquéis, que cualquier cosa me tenéis a vuestra disposición, que un besazo muy grande y que me alegro muchísimo de haber dado este curso. Bueno, pues nada, muchísimos besos, muchísimos abrazos, muchísimas gracias, de corazón. Chao, nos vemos.